Hola, muy buenos días a todos. Espero que todos se encuentren muy bien, de todo bien, de buena salud y bienvenidos a la clase de matemáticas aquí con el profesor Daniel, en la cual empezará con el nuevo tema que se nombrará como clasificación de ángulos de dos rectas cortadas por un transversal. Ok, perdón por la molestia. Entonces, si han visto un video en la cual vimos el tema que se llaman dos líneas paralelas cortadas por una línea transversal, si ya comprendieron de dónde, una vez que ya hayan comprendido de cómo se localizan ángulo por ángulo, empezando con los de arriba para que se haga más fácil de comprender, entonces este tema solamente les ayudará para comprender cómo son clasificados. O sea, va a ser lo mismo, es exactamente lo mismo. Nada más con que hayan entendido o comprendido esto, ya lo demás ya no se les va a dificultar tanto. ¿Sale? Ok. Si se fija, yo no les puse ninguna letra, nada más lo vamos a identificar los tipos de ángulos. Ok. Los primeros tipos de ángulos que vamos a clasificar, se les llaman ángulos internos, en la cual, si se fijan, yo puse una línea para separar la clasificación, ¿no? Entonces, de estos dos primeros que vamos a ver, ¿qué les parece que vamos a nombrar que se llaman ángulos internos? Entonces voy a poner que son primer tipo, que se llaman ángulos internos. Ahora, ¿qué se refiere, como el tema lo indica, ángulos internos? Se refieren todos los ángulos que se encuentran adentro del espacio, ¿no? Entonces, estos vamos a considerar que este es el ángulo AB, vamos a nombrar que este es el ángulo C, este es el ángulo C, ABC, y este es el ángulo D, ¿sale? Entonces, esto es el ángulo C y D, esos son ángulos internos, y E y F también son ángulos internos. O sea, si se fijan, estos primeros cuatro que tenemos, son nombrados como ángulos internos. Ahora, cabe recordar, para que puedan comprender por qué se llaman ángulos internos, yo les dije en un video anterior, para que lo puedan ver, que cuando son dos paralelas, sabemos que esta te va a formar como una especie de rectángulo, ¿no? Si miden exactamente lo mismo. Entonces, si se fijan, es una especie de rectángulo, y olvidándome del resto, si yo tengo un rectángulo y olvidándome lo que se encuentra afuera, estoy viendo que yo tengo son cuatro ángulos dentro de la figura, o sea, están adentro de la figura, o como le podemos decir, como su nombre lo indica, son ángulos internos, o sea, se encuentran en el interior de este rectángulo, ¿sale? Y el otro tipo de clasificación que se va a ver se le llaman ángulos externos. Ahora, la pregunta va a ser, ¿quiénes son esos ángulos externos? Entonces, estos ángulos externos son los que se encuentran arriba o afuera del triángulo, del rectángulo. Entonces, este es el ángulo A, este es el ángulo B, y acá abajo
Este es el ángulo F, A, B, C, D, E, F, G, y este sería el ángulo H, ¿no? O sea, fíjense que intento nombrarlo pues por el abecedario, ¿no? Bueno, entonces si se fijan, digamos que en comparación de la de acá arriba, vamos a intentar dibujar un rectángulo en la cual, como son dos líneas paralelas, significa que ambos tienen la misma distancia. Entonces me está formando ese otro rectángulo, y si dice el tema que son ángulos externos, se refiere a que estos son los ángulos que se encuentran encima o que se encuentran afuera de la figura, o sea que ya no se encuentran adentro. Entonces estos son nombrados como ángulos internos porque se encuentran adentro de una figura que es el rectángulo, y estos son ángulos externos porque se encuentran afuera. O sea, fíjense que nada más se encuentran encima de ambos lados de la propia figura. ¿Sale? Ok. Ahora, el siguiente tema que vamos a ver, o bueno, mejor dicho, la siguiente clasificación para estos 4, fíjense, yo dibujé 4 para que puedan comprender. Estos 4 que vamos a nombrar, la siguiente clasificación serán los ángulos correspondientes. Okay. Entonces, ¿qué significa ángulos correspondientes? Para que pueda escribir la definición. Los ángulos correspondientes son iguales entre sí. ¿Sale? Entonces voy a poner aquí. Los ángulos correspondientes son iguales entre sí. Bueno, no me cabe. Son iguales entre sí. ¿Sale? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Primero, ¿qué les parece? De acuerdo a lo que dice la definición, significa que si yo tengo aquí el ángulo B y el ángulo F, significa que estos dos ángulos, a pesar de que se encuentran en otro vértice, acuérdense que estos dos puntitos son el vértice, a pesar de que se encuentran en cada uno con su propio vértice o diferente vértice, aún así estos dos ángulos son iguales entre sí. Entonces vamos a decir que el ángulo B es exactamente igual que el ángulo F. Entonces esta sería como la primera ecuación. También continuamos en la siguiente clasificación, en comparación a que el ángulo A, que lo puse acá, entonces aquí voy a poner el ángulo A, sería igual al ángulo E, entonces sería ¿no? El ángulo E. De tal manera que el ángulo A es igual al ángulo E. Estamos diciendo que estos dos ángulos, a pesar de que se encuentran en diferentes vértices, aún así estos dos ángulos son iguales entre sí. El siguiente que son iguales entre sí sería que este ángulo, que es la C, este ángulo C es igual al ángulo G. Entonces, el ángulo C es igual al ángulo G, en la cual los dos ángulos son iguales entre sí, y el ángulo, por último, el ángulo que nos hace falta es que el ángulo D es igual
al ángulo H. Entonces, el ángulo D es igual al ángulo H. Entonces, si se dan cuenta, esta es la clasificación de ángulos correspondientes. Un ejemplo. Si se acuerdan en el video anterior, este ángulo que había medido yo anteriormente, vamos a suponer que estos son los 50 grados. ¿Sale? Vamos a decir que este ángulo B son 50 grados. Si acá son 50 grados, me está diciendo, de acuerdo a esto, que en el ángulo F también van a ser 50 grados. El ángulo A, si se acuerdan, el ángulo A que medimos en el video anterior, este midió 130 grados, de tal manera que el ángulo E, si acá arriba miden 130, significa que acá también te va a dar 130. Y en comparación a los de acá abajo, si este son 50, ya vemos que este también van a ser 50 grados y también acá son 50 grados porque los dos son iguales, y este son 130 porque sabemos que ambos son exactamente iguales. Eso es lo que está diciendo cada una de estas fórmulas, que si aquí mide 50, también acá son 50, si acá me dan 130 grados, también acá te miden 130 grados, y si acá son 50, acá también son 50, 130, 130. Si lo quieren confirmar, recuerden de que tenemos explicado este video. Fíjense que si acá son 50, como dice el primero 50-50, uno arriba y uno abajo, significa que también aquí son 50 y 50. 130, 130, significa que acá también son 130, 130. 50 abajo y 50 abajo, quiere decir que aquí son 50 abajo y 50 abajo, y 130 abajo, 130 abajo, 130, 130. Entonces, de tal manera que estos ángulos que estamos viendo se le llaman ángulos correspondientes. Ok, perdón por las molestias. Bueno, entonces ya sabemos que los ángulos internos son los que se encuentran adentro, los externos son los que se encuentran afuera, y estos son los ángulos correspondientes. Ahora vamos a ver otros tipos de ángulos que, de acuerdo de estos dos primeros, ¿qué les parece si los vamos a nombrar como ángulos alternos internos? O sea, un libro, varios autores lo nombran así. Espero no robar sus temas. Entonces, esta clasificación se le llamaría como ángulos alternos internos. Entonces, de acuerdo al tema, ¿qué trata de decir? Los ángulos alternos internos son los que están situados a uno y otro lado de la transversal. O sea, que también son iguales entre sí. ¿Sale? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos el ángulo, quiere decir que tenemos el ángulo, en este caso es el C, pues entonces aquí pongo que el ángulo C es exactamente igual al ángulo C con el ángulo F. ¿Sale? O sea que estos dos ángulos, que el ángulo C es igual al ángulo F. Y el otro que me hace falta sería que este ángulo, que sería el ángulo D es exactamente igual que el ángulo C. E. Sería la E.
Entonces estamos diciendo que el ángulo D es igual al ángulo E. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si, por ejemplo, si acá miden, si el ángulo C mide 50 grados, significa que acá también te van a medir 50 grados. Y si ya sabemos que mide 130 grados, también te va a medir 130 grados. Recordando, para comprobar el ángulo C que tenemos ahí, el ángulo C, si se fijan, son 50 grados, de tal manera que acá están los 50 grados, y el ángulo F son 50 grados. Entonces, por eso estos dos ángulos son iguales entre sí. Es como si fuera un espejo, y acá si son 130 grados, en la cual tenemos aquí 130, también estamos diciendo que el ángulo E que tengo acá arriba, también son 130 grados. O sea, fíjense que aquí tengo 30, 130. Entonces también estos dos son los que se representan iguales. Por eso se le llaman alternos internos. Acárense que estos dos ángulos que estamos viendo se encuentran en el interior de un rectángulo. Por eso tiene el nombre de internos. Y ahora, otro tipo de clasificación que toma un nombre similar a pero lo nombran como ángulos alternos, pero sería externos. Entonces aquí lo pongo externos. ¿Qué quiere decir esto? Por su definición dicen que los ángulos alternos externos, igual como acá, situados a uno y otro lado de la transversal, son iguales entre sí. Ok, espero que sí puedan visualizar bien esta. Entonces, lo que trata de explicar la definición es que si yo tengo, por ejemplo, el primero, el ángulo de este lado, que sería el ángulo B, y si este es el ángulo B, este ángulo, que es la letra G, significa que el ángulo B y el ángulo G, el ángulo B es igual al ángulo G, y el ángulo A, que es es igual al ángulo H, indicando que el ángulo A es igual al ángulo H, de tal manera que la magnitud o la medición de ambos ángulos son exactamente iguales entre sí. Cabe recordar que si digamos que si el ángulo B, en este caso, son 50 grados, significa que acá también te va a dar 50 grados. Y el ángulo A, que nosotros ya medimos, mide aproximadamente 130 grados, significa que te va a dar también 130 grados. Lo comprobamos que el ángulo H que tenemos aquí también me da 50 grados, y el ángulo G, perdón, y el ángulo H, que ya lo tenemos anteriormente, también me está dando 130. Entonces estos dos ángulos, que a pesar de que se encuentran externamente, aún así son iguales entre sí. Cabe recordar que como se llaman externos, significa que estos dos ángulos se encuentran afuera del triángulo, o sea, son los que se encuentran al exterior o encima del triángulo. Por eso tiene el nombre como ángulos alternos
externos. ¿Sale? Ahora, por último, que son estos cuatro. Por último, van a ser estos cuatro ángulos que nos hacen falta por clasificar. Entonces voy a escribir aquí la clasificación, quién es o quiénes son, y se les nombran como ángulos colaterales. Estos cuatro ángulos se les nombra como ángulos colaterales. Y como su definición lo indica, son situados del mismo lado de la transversal con suplementarios entre sí. Perdón, son suplementarios entre sí. ¿Sale? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Los primeros ángulos que vamos a clasificar, aquí lo voy a poner para que no haga mucha confusión. Estos son ángulos colaterales también. Son cuatro. Entonces, de estos cuatro últimos que nos hace falta, este sería el ángulo C y el ángulo E. Entonces este sería el ángulo E. Entonces, de acuerdo a estos dos ángulos que nosotros tenemos, nos están indicando que se suman estos dos ángulos. Ok, perdón por la molestia, vamos a regresar. Ok, lo que trato de decir es que estos dos ángulos, el ángulo C y el ángulo E, se suman, en la cual sería que el ángulo C más el ángulo E, la suma de estos dos ángulos que tenemos ahí, te deben de dar 180 grados. ¿Sale? Al rato voy a clasificar los ángulos y ya al rato voy a explicar por qué se suman los 180 grados. ¿Sale? Entonces, los otros dos ángulos que me hacen falta, que son también internos, es el ángulo D, ángulo D y el ángulo F, en la cual la suma de estos dos ángulos, o sea que el ángulo D más el ángulo F, también te van a dar 180 grados. Los últimos cuatro, que ahora son los que se encuentran en externos, que en este caso es el ángulo A y G, o sea que este es el ángulo A y este es el ángulo G, significa que la suma de estos dos ángulos me va a dar o me debe dar 180 grados, y el ángulo B, o sea este ángulo B y el ángulo que se encuentra abajo es el ángulo H, la suma del ángulo B más el ángulo H también me va a dar 180 grados. Eso es lo que se trata de decir, que se le nombran como ángulos colaterales. Ahora, ¿por qué estos dos ángulos, tanto internos como externos, se están sumando 180 grados? O sea, ¿por qué estos ángulos colaterales, estos cuatro
Estos 4 clasificación de ángulos que son de los colaterales se están sumando 180 grados. ¿Ok? Muy bien. Para que puedan comprender, si se fijan, yo ya tengo uno en blanco, en la cual yo tengo es esta línea, y si yo trato de medirlo con el transportador, van a ver o van a observar que si yo trato de medir el ángulo de aquí, desde 0 hasta me está dando 130, pero como la línea está tocando en medio, me está diciendo que este ángulo mide aproximadamente 135 grados. Cabe recordar, recordemos que realmente este es 180 grados la línea, o sea, si me olvido los restos son 180 grados. Si yo hago una resta u operación, que sería 135, y yo quiero saber cuánto es el valor de x, ¿sí? Si yo quiero saber el valor de x, yo sé que esta es la suma de dos ángulos, que sería 135 más x, te va a dar 180 grados. Entonces, si yo este 135 que se está sumando, al pasarse del otro lado igual, se pasa restando. Entonces, 180 menos 135 me va a dar 45 grados. Eso quiere decir que matemáticamente x tendrá un valor de 45 grados. Si yo lo trato de medirlo de aquí, más o menos, a ver si no lo hago, a ver si lo hago preciso. Desde aquí hasta acá, efectivamente me está dando 45 grados, tanto matemáticamente como medido. Ahora, si ya recordemos que si yo trato de medir acá abajo, o sea que si aquí son 45, significa que acá también son 45 grados, y acá son 135, significa que acá también son 135 grados. Si los trato yo de medir, efectivamente también, este de aquí, de 0 hasta 135 me están dando, y este de aquí de 0 hasta 45 grados, o sea que aquí son 45 y 135. Y recordemos que los ángulos que están colocados aquí son exactamente iguales a los de acá abajo, o sea que este son 135 grados, este son 45 grados, este son 135 grados y este son 45. Por si no creen, acuérdense que como son líneas paralelas, si yo lo trato de medir, efectivamente de 0 de hasta acá son 135 grados como me lo está indicando, o acá son los 45 grados como se copió los de acá arriba. Ahora, la razón de que se explica de los ángulos colaterales, ¿qué les parece si estos dos, si esto lo doblo y me olvido de esto, y si se fijan ya tengo uno dibujado que es esta, 30 y 135 y 45 grados, vamos a ver que lo pongo ahorita, ahí está. Y si digamos que si yo lo pongo aquí más o menos en la misma posición, al desplazarme por acá, derechito por aquí, van a ver que considerando que acá hay una línea recta y estos cuatro ángulos, que este es 45, 45, 135 y 135, o sea, es lo mismo como que yo lo tenía yo anteriormente, solamente que yo estoy considerando los de abajo, ¿sale? Entonces, a desplazarlo acá, de acuerdo al primer... Ok, perdón por las molestias, voy a repetir otra vez. Ahora, si se fijan, digamos que ya moví este y tenemos el círculo completo. Ahora, de acuerdo a la fórmula, si se fijan, dicen que el ángulo A más el ángulo G te deben dar 180 grados. ¿Qué les parece si este ángulo, vamos a suponer que es como el A, vamos a decir que este es el A y el de 135 es el G? Entonces, de acuerdo a esto, estamos diciendo que el ángulo A más el ángulo G
es igual a 180 grados. Como ya conozco que el ángulo A son 45 grados más el ángulo G que son 135 grados, la suma de estos dos me van a dar 180 grados. Para que puedan comprender, ya les recordé, para que puedan comprender un poco más, fíjense que digamos que si yo me olvido lo de abajo, olvidándome lo de abajo, ¿sale? Yo ya sé que mi transportador, que si yo lo mido de 135 a 45 en el transportador que se manejan, este te llega máximo de 180 grados en ambos extremos, ¿no? Siempre y cuando depende de donde lo midas. Ahora, sin embargo, como yo lo estoy moviendo acá, y supongamos que esto, digamos que me olvido de esto, ¿no? Entonces, si se fijan, yo tengo, es como una línea recta. Ok, perdón. Yo tengo es una línea recta. De tal manera que si yo trato de medirlo aquí, que no me va a dar exacto, efectivamente, aproximadamente por aquí, si se fijan, desde 0 hasta acá, me está dando como 135 o 45. Entonces yo ya sé que toda esta línea recta me mide 180 grados. De dado caso que por eso esta fórmula te está avisando que este y este son 180, porque si nosotros los unimos, porque si yo uno estos y de repente pues se me desplazó, pero digamos que yo lo muevo para acá, estoy apreciando que acá son 180 grados, de tal manera que acá arriba este y estos dos ángulos, que es el ángulo B y el ángulo H, también estos dos ángulos te van a dar 180 grados. Ahora, ¿qué pasa en los de adentro? En los de adentro, supongamos que ya en la clase anterior yo ya les expliqué que tenemos una especie de rectángulo. Como ustedes ya sabrán, el ángulo de cada esquina de un rectángulo te mide exactamente 90 grados. Si yo sumo 90 más 90 me va a dar 180 grados. Sin embargo, me está dando como una especie, como digamos que se inclinó o lo doblamos. Vamos a suponer que se inclinó también y estamos viendo como una especie de rombo o trapecio o lo que como quieran ver. Pero lo que sí es cierto es que los ángulos sí cambian. Pero lo que también sí es cierto es que aunque se haya movido, me haya tomado otra figura, aún así la suma de estos dos ángulos que se encuentran aquí te van a dar siempre por ley, te deben de dar 180 grados en estos dos ángulos, sin importar qué lado. Tal como dice en el teorema de los ángulos colaterales, ¿sale? Entonces, para recordar, estos dos ángulos internos se suman para que te den 180 y estos otros dos ángulos se suman para que te den 180 y estos dos ángulos que acabo de explicar te suman para que te den 180. Muy bien, espero que les haya gustado este video, lo hayan comprendido, espero que lo hayan entendido muy bien y no se olviden suscribirse a mi canal y pueden consultar otros videos de acuerdo a lo que de lo que yo trato de explicar, un poco más enfocado a las matemáticas. No olviden echarle ganas, siguen practicando y nos vemos en el siguiente curso. Hasta la próxima.